Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de capacitación y actualización que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Mi nombre es Alejandro Casella, yo soy integrante de la Comisión Directiva de la Cámara y estoy a cargo de todo lo que es el área de cursos y conferencias de la institución. Quiero darles, nuevamente la bienvenida, agradecerles por sumarse a este encuentro que estamos generando en el día de hoy, y bueno, de alguna manera contarles un poco de qué se trata. Bien, ya saben que se está implementando una reforma en todo lo que es la ley de alquileres de la Nación. Dentro del Congreso ya tuvo una aprobación en diputados y actualmente se está trabajando en este proyecto de reforma. Bueno, es un tema que a quienes integramos la comunidad de la Cámara nos interesa, quien más, quien menos, quienes estén más vinculados a la actividad inmobiliaria un poco más, a quienes tal vez se dediquen a la administración por cuestiones tangenciales también nos interesa. Así que bueno, por ese motivo hemos decidido generar la charla de hoy. Mientras terminan de sumarse algunos participantes al encuentro, les cuento que desde la Cámara estamos trabajando mucho en todo lo que es capacitaciones, distintos eventos y charlas, principalmente para los socios y socias de la institución, abierto también a no socios y no socias, así que los invito a estar atentos a la agenda de capacitación para los próximos meses y poder sumarse a estos encuentros que les pueda llegar a interesar. También estamos trabajando en lo que es el contacto a los socios. Hemos creado una comisión especializada en todo lo que es las consultas, comentarios, sugerencias de parte de los socios y las socias de la institución, nuevos socios y potenciales que se quieran sumar, como para conocer un poco cuáles son los beneficios. Así que los invito a conocer un poco toda esta situación a través de las redes de la Cámara. Pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, o a través de la web www.capay.com.ar. Bueno, yendo de lleno al encuentro de hoy y al tema que nos convoca, como les decía, hemos, frente a esta nueva realidad que se está presentando, convocado un especialista, y esto va por mi cuenta, yo diría el especialista en esta materia. Realmente creo que es la persona más idónea para poder hablar de esta situación, de los antecedentes que nos traen hasta este punto hoy en día, y de las posibles situaciones que se puedan llegar a derivar. Es el doctor Jorge Martín Irigoyen. Él es abogado, especialista en todos los temas que tienen que ver con propiedad horizontal y el mercado inmobiliario. Además de ser asesor de nuestra Cámara, también es asesor de CUSICBA, el Colegio de los Corredores Inmobiliarios. Así que realmente es una persona que está, si hay alguien que está realmente al tanto de todas las situaciones y novedades en este tema, es él. Es una persona que, además del amplio y vasto conocimiento, tiene una facilidad y una didáctica para explicar los temas, que hace que las charlas sean muy amenas y muy agradables. Así que los invito a participar, a estar atentos de esta presentación que él va a dar, haciendo un poco un repaso y la situación actual de esta reforma ley de alquileres. Y bueno, la moderación va a estar a cargo de Ale, va a estar manejando un poco el chat, las preguntas que vayan surgiendo las voy presentando, y también colaborando en la presentación del material que tenemos para hoy. Jorge, querido, como te digo siempre, es un lujo y un gustazo para mí compartir estos encuentros con vos y cada uno de los que hacemos en la Cámara, de los tantos que hacemos en la Cámara, así que gracias por sumarte y por venir a traernos un poquito de claridad en este tema que está un poco revolucionado y que nos está revolucionando un poco a todos, ¿no? Así que, si estás por ahí, Jorge, ya te habilitamos Alejandro, y arrancamos. muchísimas gracias. Siempre sos muy generoso conmigo en cuanto a tus palabras. Y hay muchas personas que venimos intentando hacerle entender a aquellos que toman decisiones, tanto en materia de propiedad horizontal, como también en materias de viviendas y esto que tiene que ver con los alquileres, que son los funcionarios o legisladores, tanto de la ciudad como también de los diputados y senadores de la Nación. Bueno, simplemente por nuestra experiencia, porque vivimos el día a día, bueno, creo que somos puentes generadores de conducta y también vamos viendo cómo va reaccionando la sociedad. El tema de alquileres, a mí nadie me lo tiene que venir a contar porque es algo que vengo viviendo desde el año 2017. Prácticamente empezó todo allá con una ley
que se reformó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la 5.859, que tenía que ver en alquileres de vivienda. A los corredores inmobiliarios solo le pagan honorarios o comisión a los corredores inmobiliarios por alquileres de vivienda los locadores, no los locatarios, es decir, los propietarios, no los inquilinos. Y a partir de ahí se generó todo un caldo de cultivo de distintas organizaciones que fueron llevando lo que arrancó en el IBC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue hacia el Congreso de la Nación, y ahí salió la ley, como yo le empiezo a llamar desde ahora, que la ley anti-alquileres de vivienda, porque la verdad que la ley 27.551 lamentablemente fue un fracaso. Algunos alzamos las voces ya cuando se debatía que iba a ser un proyecto que era crónica de una muerte anunciada, que iba lamentablemente a fracasar, y terminó perjudicando a todos por igual, tanto inquilinos, a propietarios y a quienes trabajan en la intermediación, en los contratos de alquileres de vivienda, que son los corredores inmobiliarios. Es muy importante entender que estamos, si quiere vamos con el PowerPoint que tenemos, Ale, ya mandémoslo, así lo ve todo el mundo, y vamos haciendo un poco una explicación. Vamos con el Power que preparamos. Así vamos teniendo un ordenamiento de la charla. Entonces, primero, estamos frente, lo que tenemos es una reforma. Tenemos una reforma, un proyecto de reforma de alquileres. Como bien dijo Alejandro, tiene media sanción de diputados. Y por primera vez estoy viendo un proyecto que ya están empezando a intentar solucionar el problema. El daño ya está causado. O sea, lo que se haga de ahora en adelante o puede profundizarlo, porque no hay alquileres de vivienda, le diría que en casi toda la República Argentina, al menos como estábamos acostumbrados hasta antes de la ley 27.551, o intentar hacer un paliativo para que de a poquito vaya mejorando. ¿Cómo estaba la situación? La situación el año pasado venía con un dictamen de mayoría, que era profundizar los efectos negativos de la ley 27.551, con un dictamen de minoría de la doctora Cabaño, que se asemeja en algo al que está por salir ahora, y había uno que solamente tocaba 2 artículos, que era el del diputado González. Ninguno de esos 3 proyectos que estaban ahí para ser, a puntos de ser tratados en el Congreso, avanzaron. Y lo que salió fue, a la cuestión de 10 días atrás, de la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma que tiene media sanción. Es decir, la conocida ley de alquileres sigue vigente. No es que se ha derogado. Hay que aclarar bien, sigue vigente. Tenemos un proyecto que se elevó con media sanción de diputados a la Cámara de Senadores. De hecho, ayer me tocó estar en el Senado de la Nación, porque ya ingresó este proyecto ya con la aprobación de diputados, y se trató en la comisión. Al menos ayer no pudo avanzar. Para los que no saben cómo, lo voy a explicar sencillo. Cuando llega un proyecto de la Cámara de Diputados a la de Senadores, lo que se hace, primero se trata en una comisión para que después pase al recinto para que los diputados voten a favor o voten en contra. Lamentablemente, ayer no salió ese dictamen, lo que no significa que en los próximos días pueda llegar a salir. Hay distintas versiones periodísticas de por qué que se está poniendo a cambio otra ley o no. Nosotros lo que queremos dejar bien claro es que este es un tema que es muy sensible, que si no se decide rápido, ya directamente hoy por hoy ya casi no hay oferta cero de alquileres de vivienda, y ya va a estar, ya directamente van a desaparecer todos, si no se trata rápido, para sí o para no, porque además hay algo peor que una mala ley, que es además la incertidumbre de que esa ley desaparezca. O desaparece o no desaparece. Ahora habrá elecciones a fin de año y habrá nuevos vientos, y se verá si se puede alcanzar. Pero tal vez se puede lograr ahora. Entonces, estaría bueno que el Senado entienda que es algo de vital importancia para todos los habitantes de la República Argentina. Sigamos avanzando, vamos con la próxima. Este proyecto de modificación de la ley 27.551 y de artículos incorporados al Código Civil y Comercial toca varios temas. No es que solamente trata los 2
que yo creo que fueron los más importantes que había que tocar sí o sí en un proyecto, que es el tema del plazo y los criterios de actualización. Sino también hay beneficios impositivos. También trata algunas cuestiones, aclara algunas cuestiones del pago anticipado, y ahí no está, pero había un artículo que era más psicológico, que la verdad que no tenía ninguna necesidad, que era el 16 de la 27.551, que es el artículo de la FIP. Sigamos avanzando. Bueno, este es un proyecto de modificación de la ley de alquileres, como les explicamos, o sea, sigue vigente la ley 27.551, tiene media sanción de diputados. Veremos cómo sigue en los próximos días. Vamos, meta con la próxima, y ahora sí nos metemos. En realidad, yo les expliqué que todo el tema de la reforma, de la necesidad de una ley de alquileres, nació más o menos a partir del año 2017. Como que se volvió una moda. Y la verdad que esa fue, hay una palabra que usa de moda, que sobre todo la está utilizando en un espacio político, una gran falacia. Primero, los alquileres en la República Argentina siempre estuvieron regulados. O sea, tanto los alquileres de vivienda, como los de oficinas y los de comerciales. No, es más, de hecho, cuando yo entré al Poder Judicial, me encargaba, entre otras cosas, de despachar los desalojos y las ejecuciones de alquileres. En el año 1995, y trabajé en el Poder Judicial hasta el año 2001. En ese entonces, perdón, 1995, no, 1989, qué viejo que estoy, ya estoy de memoria, 1989 al 1995, si no, no me daban las fechas. Y veníamos con la ley de locaciones urbanas, que fue una ley del año 1984, que en la República Argentina duró varias décadas y fue una excelente ley, la ley de locaciones urbanas, que tenía un plazo, ¿se acuerdan?, de 2 años para los de vivienda y de 3 para los comerciales. Fíjense, en el año 2015, en agosto del 2015, se sancionó y entra en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial en la República Argentina, donde toma muchos de los artículos que tenía la ley de locaciones urbanas, que es la 23.091, y se incorporan, ya no era una ley que estaba como un anexo del código o complementario al código, sino que incorpora artículos directamente dentro del Código Civil y Comercial, que nace en agosto del 2015. Y además, además de todos los artículos, o gran parte de los artículos que tenía la ley de locaciones urbanas, también incorpora otros artículos en el capítulo de locaciones, el de los contratos de locación dentro del Código Civil y Comercial, nacido en agosto del 2015, de distintos fallos de jueces o doctrinarios que escribieron en materia de alquileres. Con lo cual nosotros teníamos, había una ley de alquileres que era el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, nosotros en ese entonces dijimos, señores, no hay necesidad porque hay decenas y decenas de artículos incorporados en el Código Civil y Comercial sobre locaciones. No hay necesidad de la ley de alquiler porque la ley de alquileres ya existe. Bueno, así fue como empezaron toda una campaña mediática, comunicacional, y salió la ley 27.551, que en definitiva aproximadamente fueron 22 artículos. 22 artículos. De los 22 artículos, un artículo hablaba de domicilio electrónico, ni siquiera está dentro del capítulo de locaciones, del contrato de locación del Código Civil y Comercial de la Nación, y otro del corretaje inmobiliario de los corredores, que es el 1351. Tampoco está dentro del capítulo del Código Civil de locaciones. Y de los 20 artículos que quedaban, 10 aproximadamente se incorporaron y modificaron artículos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y 10 quedaron sí en la ley 27.551, a partir del artículo 14 en adelante. Bien, sigamos avanzando. Entonces, ahora, algo que venía funcionando bien, que eran los alquileres. Yo, la verdad, no recuerdo tapa de los diarios de que no había viviendas para alquilar, y la verdad que la Argentina siempre tuvo inflación. No es que en la Argentina el tema de la inflación es porque la verdad que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con inflación. Sí había épocas en donde de pronto había más créditos hipotecarios, donde había una política de vivienda más activa y que tomaba más el toro por las astas
el Estado Nacional, cosa que ahora está totalmente ausente, pero lo único que siempre venía funcionando y no había que tocarlo eran entre privados el tema de las locaciones. Y hoy, fíjense que están diciendo que la ley de alquileres en realidad no funciona por la inflación. Eso es una gran mentira, porque los únicos que tienen problemas son los alquileres habitacionales, las locaciones, los contratos de locaciones con destino habitacional, de vivienda. El mercado o el sistema de locaciones para oficinas y comerciales funciona en la República Argentina. No sale en la tapa de los diarios. Si yo como abogado quiero ir a alquilar una oficina, probablemente la consiga rápido y tengo mucha oferta. Entonces, es una palabra de moda, es una falacia decir que en realidad no funciona por la inflación. Porque si no, porque con la misma inflación es porque están conviviendo una gran cantidad de contratos, de locaciones, de oficinas y comerciales, que hoy por hoy no salen en la tapa de los diarios y no está habiendo problemas. Yo creo que el gran problema es que justamente con la ley 27.551 se metieron, regularon exclusivamente lo de vivienda y terminaron de asfixiar, de matar a la autonomía de la voluntad de las partes. Porque si no, hoy tendríamos un problema tanto en alquileres de oficinas como de vivienda. Bien, sigamos avanzando. También otros salen en esta discusión en esta discusión algunos decían no, hay que derogar la ley de alquileres, o sea la 27.551. Bueno, yo les quiero decir que la derogación de la ley de alquileres también es otra falacia, porque si vos derogabas la ley de alquileres, producís un vacío legal. Siempre los alquileres tuvieron un plazo, que es el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Como hay artículos incorporados al Código Civil y Comercial, mínimamente siempre ibas a terminar en una modificación. Por lo menos copiar el artículo tal cual estaba en el año 2015. Pero no existe la derogación de la ley de alquileres, porque la derogación de la ley de alquileres, como existen 10 artículos que están incorporados al Código Civil y Comercial, que tiene que ver con, por ejemplo, que ahora los vamos a ir a ver, el 1196, el 1199, el 1203, el que hablan de distintas cuestiones, si vos lo derogabas, generás un vacío legal. Y por supuesto que los contratos de alquileres tienen que tener un plazo mínimo. Y en la reforma del Código del año 2015 se había decidido sobre el plazo de 2 años, fíjense, porque de los que eran comerciales, que por la ley de locaciones urbanas tenía que tener un plazo mínimo legal de 3 años, bajaron a 2 años porque todos los contratos de alquileres se unificaron con un plazo mínimo. Insisto, es un plazo mínimo, el que quiere lo puede hacer por 5 años. Por supuesto que en un proceso inflacionario, con alta inflación, es difícil que las partes decidan hacer algo a largo plazo, pero pueden hacerlo si quieren, no es que está prohibido. Siempre se está hablando de un plazo mínimo legal. Por lo cual, siempre que hablemos en temas de reformas, alguna ley, vamos a hablar de un proyecto de modificación. Porque si nosotros derogamos lo que tenemos y que se viene regulando del año 1984, por la ley que yo les mencioné, la 23.091 de locaciones urbanas, caeríamos en un vacío legal que no es bueno. Sería hasta peor, les diría. Sigamos avanzando. Bien. Actualmente tenemos la ley 27.551 que modificó en el año 2020, que es cuando entra en vigencia la reconocida ley de alquileres, el artículo 1198, que subió el plazo mínimo legal, como está actualmente, que es 3 años. Eso nosotros dijimos que iba a causar problemas. ¿Por qué? Porque veíamos que había una alta inflación en la República Argentina y no era momento para subir el plazo. Y la verdad que es algo que obviamente era opinable, pero que evidentemente cuando los corredores inmobiliarios, que son los que intermedian, hablan con los propietarios y con los inquilinos, sobre todo los propietarios, hablarle de 3 años en la República Argentina, porque recordemos que la rescisión solamente es a favor del inquilino, no es
a favor del propietario. Para que haya una rescisión por parte del propietario tiene que haber una causa. La rescisión sin causa es decir bueno, ya está, rescindamos este contrato, terminamos con este contrato, solo sin causa la tiene el inquilino, no la tiene el propietario. Entonces, hablarla a 3 años generaba un problema. Entonces, en el proyecto de reforma que salió aprobado en diputados, vuelve al plazo de 2 años. Pero uno de los grandes cambios, y que yo creo que sí fue, sin ninguna duda, lo que más perjudicó el proyecto, y este artículo sí había que cambiar, hay que cambiarlo, es el artículo 14 de la ley 27.551, que es el de la actualización. O sea, hoy por hoy, yo le dije, hace 5 minutos atrás, miren, los contratos de alquileres de oficinas no tienen problema, los contratos de locales comerciales no tienen problema y conviven con la misma inflación que los contratos de vivienda, de alquileres de vivienda, o con destino habitacional. ¿Y saben por qué? Justamente porque los contratos de oficinas y de locales comerciales no se cambió absolutamente nada en cuanto a cómo se actualizan. ¿Y saben cómo se actualizan? Por la libre voluntad de las partes, esos contratos. ¿Qué hicieron con la ley 27.551? Este artículo sí está dentro de la ley 27.551, no está incorporado al Código Civil y Comercial. Es el artículo 14. Actualmente está vigente el artículo 14 que obliga, aparte como algo imperativo, o sea, no facultativo, que pueden las partes hacerlo como no, están obligados a hacerlo, a actualizar, primero por un índice que genera el Banco Central de la República Argentina, que toma un promedio entre inflación y el salario. El promedio entre ambos, para explicarlo sencillamente, es el que se aplica. Pero están obligados. No pueden, como se hacía anteriormente, con el Código Civil del año 2015, que las partes libremente lo pactaban. ¿Y qué pasaba en la práctica? Bueno, lo hacían escalonadamente cada 6 meses y ya fijaban directamente un valor. Entonces el inquilino y el propietario sabían ambos perfectamente cuánto iban a recibir y cuánto iban a pagar desde el comienzo del contrato de locación. Justamente, y además, lo que hizo la ley 26.551 es generar un índice que solamente se puede actualizar una vez al año. Es decir, vos celebras hoy, con la ley vigente, celebras un contrato hoy, tiene que pasar todo un año y ahí recién aplicás ese índice obligatorio. Entonces, imagínense, te genera problemas de todo tipo. Primero, que el propietario, el problema lo estamos viendo ahora, ya se empezaron a vencer los primeros contratos a partir de la ley de alquileres, que fue del año 2020. Ya se empiezan a vencer, porque es de julio del 2020 salió la ley 27.551. Entonces, a la hora de renovar, nadie te quiere renovar, o si te renueva, ya se adelanta la inflación por un año. Entonces quedan en precios astronómicos. Porque el gran problema, además, es la falta de inmuebles con destino habitacional, porque los propietarios salen corriendo. En cambio, me parece que el ajuste que se quiere establecer, que se indica en el proyecto de reforma, vuelve en cierto aspecto a cómo era antes de la entrada en vigencia de la ley 27.551. Primero, acá, la ley 27.551 mata a la autonomía de la voluntad. Acá se vuelve la autonomía de la voluntad. Además, fíjense, les voy a leer cómo sería la cuestión del ajuste. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en el artículo 7. Bueno, el tema de la indexación es algo que trajo la reforma, sobre todo para los comerciales y para los de oficina. En los contratos de locaciones de inmuebles con destino o uso habitacional, el precio de alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán, o sea, facultativo, pueden realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses. Es decir,
en vez de tener que esperarse un año, es escalonado cada 4 meses. Y a su vez, en el segundo párrafo, deja libertad a las partes para que vean cuál va a ser la forma de actualizar esos alquileres y podrían, pudiendo aplicar a tales efectos, fíjense cómo es el segundo párrafo, que es facultativo, no es imperativo. Los abogados siempre decimos, bueno, hay que ver cuando una norma es obligatoria, imperativa, que cuando tiene la palabra deben, deberán. En cambio, es facultativo cuando dice podrán, pueden. Fíjense el segundo párrafo del artículo 14 cada ajustes, del proyecto, ¿no? A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa. O sea, cuando vos haces el contrato tenés que fijar cómo lo vas a actualizar. Inclusive podés poner del primero al cuarto mes o al sexto mes va a ser tanto, a partir del séptimo mes va a ser tanto, lo podés poner por suma fija. Pero además te da la posibilidad también el artículo, o sea, esa autonomía de la voluntad, claramente, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor, el mayorista, salario. Pero bueno, esto es a modo, no como algo taxativo, ¿se entiende? Ni imperativo, con lo cual yo entiendo que este artículo es crucial por el cual ha fracasado la ley 27.551, porque no nos olvidemos que estamos dentro del derecho privado, donde lo que prima es la voluntad de los contratantes. Entonces esto te restringe la oferta y lo que te hace es tener menos libertad, porque por primera vez está pasando en la República Argentina que tenemos personas que quieren alquilar viviendas y que ya ni siquiera pueden elegir de cuántos ambientes y en qué barrio. Es lo que hay. Y lo que hay es justamente producto de la mala praxis de haber sancionado una mala ley. Sigamos avanzando. Esta es mundial. A ver, en la ley 27.551 para la tribuna, pusieron la obligación, pusieron en el artículo 16 que habla de la cuestión del AFI. Señores, no se necesita ninguna ley de alquileres para saber que alguien que alquila una propiedad tiene que otorgar un recibo por el canon locativo. Después veremos si se hace o no se hace, que es otra cuestión. Pero yo tengo obligaciones impositivas, imperativas, que me obligan a mí, por ejemplo, si viene alguien a mi estudio y yo lo asesoro, tengo que dar una factura. En mi caso, yo soy IVA responsable inscripto, que es una factura electrónica. No le doy una factura de grasa o de manteca. Entonces es una verdad de perogrullo, pero sin embargo, dentro de la ley de alquileres, pusieron el artículo 16 sin ninguna necesidad, porque el tema de dar factura por los alquileres es algo que ya es una obligación con ley de alquileres o sin ley de alquileres. Y fíjense, el artículo 16, que es el hoy vigente, en su primera parte, para mí sin ningún tipo de necesidad, porque es una obligación que las mismas son resoluciones de la AFIP que obligan a quienes alquilan, ya sean alquileres de vivienda, alquileres de locales comerciales, tengan que emitir facturas y obviamente tengan que registrar los contratos. Eso está con ley de alquileres o sin alquileres, pero aún así pensaban que lo que abunda no daña, pero sí dañó, porque hubo un montón de gente que se salió corriendo porque fueron por más. Escuchen, este es el que está vigente. El primer párrafo queda exactamente igual. Los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador, es decir, por el propietario, ante la Administración Federal, ante la FIP, dentro del plazo, en la forma y los alcances que dicho organismo disponga. Y después sí, o sea, esto es una verdad de perogrullo, siempre fue así, con o sin ley de alquiler. Y es lo único que quedaría en el proyecto de reforma. O sea, este primer párrafo. Pero después agregaron 2 párrafos más. Y acá sí se armó la de San Quintín. Cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la FIP la existencia de contratos a los fines de que tome intervención que corresponde. Es decir, si vos inicias un proceso de ejecución de alquileres o un proceso de desalojo, hoy por hoy el artículo 16 obliga al juez a tener que mandar un oficio a la FIP porque ese contrato no estaba registrado. O sea, acá fueron por más. Y además, al final, también, sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato. O sea, el inquilino puede. Esto
el tema judicial ni que hablar. El tema judicial del párrafo 2, para mí, hasta le diría que es anticonstitucional, porque cualquiera tiene derecho a pedir un juez a recuperar su propiedad si alguien no le está pagando, independientemente después o no de su situación tributaria. ¿Está claro? Porque una cosa es el derecho real el derecho de propiedad, el dominio, que son todas cuestiones que yo, si estoy dando en alquiler y no me pagan, tengo todo el derecho del mundo a que se vayan. Después vendrá el tema impositivo. Pero acá es como que mezclaron todo y por querer ser hiper rigurosos, bueno, el proyecto de reforma por lo menos prolija y saca, que se podría haber derogado este artículo, porque es un artículo que está en la ley 26.551, pero bueno, deja el primer párrafo, que la verdad este sí es inocuo. Pero el segundo, en cuanto hoy por hoy tenés en aquellos contratos que no están registrados, el juez tiene la obligación, si en caso de proceso judicial, de informar a la AFIP, ha generado problemas. Y el tema de que el inquilino pueda denunciar, el inquilino hasta puede estar denunciando en sus propios declaraciones de impuestos que está pagando un alquiler. Y ahí cruzará datos la AFIP. No hay necesidad. A veces se piensa que lo que abunda no daña, y sí daña. En el caso de las locaciones, cuando vemos todas las reformas que hubo de distintos artículos, la verdad que fue la tormenta perfecta y bueno, producieron este efecto negativo que hoy por hoy hay. Lo que tiene bueno el proyecto de reforma también, está para tratarse por senadores, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, es esto de se agrega un capítulo 3 que son incentivos. Entonces, hay 3 artículos que se agregan en el proyecto. Y por primera vez, a Dios gracias, se deja de hablar porque encima vos veías los proyectos que querían profundizar, te hablaban de el impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Ocioso es el Estado que no tiene una política económica para dar créditos hipotecarios, para fomentar alquileres de vivienda, dejémoslo ahí. Pero, sin embargo, querían el impuesto a la vivienda, todos iban por el impuesto a la vivienda. Los genios hablaban de los impuestos a la vivienda ociosa. Cuando nosotros decíamos, señor, lo que tienen que hacer es incentivar. Hoy por hoy, el problema de la vivienda, los únicos que pueden solucionarlo hoy son los privados. Aquellos propietarios que, aparte, pensemos que todo el sistema locativo, mercado de alquileres de vivienda de la República, está totalmente atomizado, porque los propietarios por ejemplo tienen 1, 2, 3 viviendas como una variedad para alquilar. No son megagrupos económicos que son los dueños de todas las propiedades en la Argentina. Esa no es nuestra realidad, pero a lo largo y a lo ancho de todo el país es así. Entonces, por primera vez ya se está dejando ese concepto de impuesto a la vivienda social, y el proyecto que se había aprobado a diputados, primero, trae beneficios en cuanto al monotributo. Entonces, en el proyecto de reforma se establece una simplificación en el monotributo. Cuando no realicen más de 3 actividades simultáneas o no posean más de 3 unidades de explotación, en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados, se considera como una sola unidad de negocio. Si vos tenés 3 propiedades y se considera para el pago del monotributo como una sola unidad de negocio. Después se lo pueden preguntar a los contadores, me parece que es interesante, que están yendo por la buena línea. Después fíjense qué interesante, tienen con el artículo 10, este es el artículo 9 del proyecto de ley, el artículo 10 genera el tema de bienes personales, una desgravación impositiva, fíjense. Incorpórese al inciso L, al artículo 21, que son leyes tributarias, de impuestos sobre bienes personales, que quedará redactado de la siguiente manera: los inmuebles destinados a locación para casa o habitación con contratos debidamente registrados, cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24, hace mención a la ley, hoy por hoy, o sea, son 100.000 pesos. O sea, si vos das un contrato en alquiler de vivienda y el importe del canon locativo es hasta 100.000 pesos, no pagás, esa propiedad quedaría exceptuada de pagar bienes personales. Este no es un tema menor. Entonces se está yendo por la buena línea. Obviamente, hoy el artículo 24, creo que lo estuve viendo, es hasta 100.000 pesos. Dentro de 2 o 3 meses puede ir subiendo. Entonces me parece que acá está yendo por la buena línea. Y a su vez, también la mayoría de los alquileres se fue bancarizando a partir de la pandemia en cuanto al pago.
de los alquileres. Bueno, fíjense, también el tema de alquileres para vivienda, se establece que aquellas cajas de ahorro, cuentas corrientes, que sean utilizadas en que el propietario recibe los pagos de los cánones locativos de cada mes, no están sujetos a pagar el impuesto al débito o al crédito. El 1.2 que se da en los bancos cuando uno recibe un cheque o se le hace una transferencia bancaria, depende de la cuenta que tenga cada uno. Pero por lo menos se basa ahí. Y después se invita también a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar beneficios impositivos locales. Entonces está empezando a ir hacia la dirección que es fomentar, no desalentar los alquileres de vivienda. Todo lo que ha hecho la ley antialquileres, que es la ley 27.551. Sigamos avanzando. Entonces, ya vemos que no son 2 artículos que se modifican, sino que ya estamos viendo que son muchos más artículos. También después hay cuestiones que son más técnicas. Por ejemplo, el artículo 1199 del Código Civil y Comercial, el proyecto de reforma, define un poquito mejor, el 1199 son las excepciones al plazo mínimo legal. Es como que se mejora la redacción en el proyecto. En el inciso B, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario, o sea, se agregó, y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario, o sea, en interés del inquilino. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, actualmente está redactado, se presume que no fue hecho con esos fines, y se agrega, en el proyecto se agrega, salvo prueba en contrario, porque a veces, bueno, y a su vez también mejora el inciso D que habla de las locaciones de los puestos de mercados o ferias, que son los alquileres temporales. Después también toca el 1201. En el proyecto de reforma se mejora la redacción del 1201, que establece conservar la cosa con aptitud al uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro o calidad o defecto. O sea, que el inmueble esté en buenas condiciones y que para el uso y goce del inquilino. En caso de... y si hay un problema, bueno, tenés el tema de las reparaciones urgentes, que es el segundo párrafo. En caso de negativo, silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador, es decir, lo hace por su cuenta y lo tiene que pagar el propietario. El inquilino lo hace por su cuenta y tiene que pagar. Una vez transcurrido al menos 24 horas corridas contadas a partir de la recepción de la notificación. Hasta ahí es como tenemos actualmente. Pero después se agrega un párrafo, este segundo párrafo, que está bien, que dice, se entenderá como urgente. Empieza a definir un poquito, porque lo que estaba pasando en las relaciones locativas, cualquier cosa le querían poner como urgente. Entonces, se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que, por su gravedad, impidan, obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado. Es decir, le da un marco, por si hay alguna discusión, después el juez... si no se entienden las partes en que lo que es urgente, pues, bueno, con esta empieza a definir un poco más el carácter de la urgencia. A su vez, también tenemos novedades en cuanto a la resolución. Se redacta mejor la cuestión de la resolución anticipada, que no es un tema menor. Se mejora un poquito el inciso A, es decir, aquellos contratos de locación que se rescinden durante los primeros 6 meses, tienen que pagar el equivalente a 1 mes y medio. Si el inquilino decide irse, bueno, como el propietario, cuando alquiló esa propiedad, lo hizo con la intención de alquilarlo por 3 años, y se lo rescinden en los primeros 6 meses, tiene que pagar el equivalente a 1 mes y medio. Y luego de haberse transcurrido el primer año de contrato, ahí pasa a pagar un mes. Actualmente sí exactamente igual el régimen, lo único que aclara que, bueno, que los primeros 6 meses son obligatorios, o sea, la cláusula de rescindir está a partir del 6.º mes.
¿Por qué? Porque en la reforma, si el inquilino avisa con 3 meses de anticipación al propietario, está exento de pagar la multa por la rescisión anticipada. Entonces también trae una mejora en cuanto a esa cuestión. Sigamos avanzando. A su vez, que no lo pusimos ahí, también hay algo interesante en el 1196 del Código Civil, del proyecto de reforma, porque ahora está pasando increíblemente. En realidad, si uno hace una interpretación de cómo está redactado actualmente el 1196, yo creo que está permitido. El 1196 establece: locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse, no se le puede pedir, no puede requerirse al locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Es decir, así como está actualmente. Si vos ves cómo arranca el artículo, vos decís, bueno, si el destino es habitacional, no puede requerirse. O sea, actualmente, si voluntariamente un inquilino quisiera pagar un mes, un año, todo por anticipado, hoy la mayoría no lo está aceptando, porque dice como que está prohibido. Porque sí, es cierto, esa interpretación, ¿no? Porque el inciso A, el pago de alquileres anticipados por periodo mayor de un mes. En el proyecto de reforma ya claramente lo dice. Fíjense, el que tenemos hasta ahora es: si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio durante el transcurso del contrato. O sea, acá ya lo aclara bien. O sea, hoy por hoy hay muchos extranjeros que están viniendo a vivir a la Argentina y tal vez no gozan de una garantía de algún familiar, de recibos de sueldo, de personas, de amigos, y no quieren salir a pagar, como está viendo, contratos de fianza o de garantías, que salen carísimos. Pero puede venir tranquilamente y venir y decir: mira, te pago todo el año adelantado. Bueno, hoy para algunos estaría prohibido, para mí no, pero no importa. Esto lo aclara bien, que si quiere el inquilino, también lo puede hacer, lo cual está bien este refuerzo. También, bueno, después vemos que la ley 1151 habla también de alquiler social, o sea, hubo todos artículos superfluos, pero bueno, en el proyecto de reforma también se está intentando mejorar el tema de las estadísticas, en cuanto al artículo 19 de la ley 26.551, porque si hay algo que el Estado no tiene son estadísticas precisas. Entonces va cualquier improvisado a cualquier canal de televisión y tira fruta, y como nadie chequea nada, te habla de porcentajes, y la verdad que bueno, trabajar el tema de estadística es importante, y esto de la invitación a las provincias creo que es un tema no menor. Sigamos avanzando. Bueno, tal vez me parece que este proyecto de modificación que hay de la ley 27.551 con media sanción del Senado, con media sanción de diputados, y que ahora está para tratamiento del Senado, realmente es bueno. Toca muchos artículos, porque fíjense, no la ley solamente de 2 cosas. Tal vez queda algún tema pendiente. Hay uno que genera muchos problemas, que es el tema de la compensación del 1204 bis, que incorporó a la ley 27.551. Ese es un artículo que genera ciertos problemas, ¿no? El 1200, que este proyecto no lo toca. Compensación: los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador, conforme a disposiciones de esta sección, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario, con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. O sea, esto de que la compensación automática de pleno derecho es complicado. No se toca, pero bueno, es un artículo, se tocan muchos otros, ¿no? También tenemos los que son el 1209, yo llamo las expensas locativas, pero que ese no genera tantos problemas. Y un tema que tal vez queda para otra etapa es, de una buena vez por todas, animarse al tema del desalojo express, pero que bueno, los que iban por los canales de proyecto de grabación, del desalojo express, bueno, yo pienso que lo que hay es muy bueno, el proyecto. Avancemos con esto y después se va viendo las realidades. Yo lo que sí quiero decir es que en materia de incumplimiento de contratos de alquileres, el incumplimiento
por lo general, que llega a la justicia es mínimo. O sea, vos cuando firmás un contrato de alquileres, por lo general, yo trabajé en el Poder Judicial, o sea, no miren, si llegaran masivamente los incumplimientos a los tribunales, no alcanzarían los tribunales de todo el país, estarían todos tapados de juicios de alquileres. Y no es esa la realidad, es un número mínimo, porque antes tenés un proceso de mediación, si tienen un corredor inmobiliario intermediando entre ambos, trata de negociar entre ellos, o sea, puede haber durante una relación locativa, alguna discusión por algo menor, pero por lo general es un porcentaje ínfimo que llega al Poder Judicial para un desalojo. Lo que pasa es que, claro, cuando llega, son procesos que pueden durar 5 años, o ejecuciones de alquileres que después es un pagadeos. Entonces, los pocos que llegan generan todas unas, entre los propietarios, se van enterando de los problemas de otros y bueno, hacen un ruido tremendo y todo eso hace desalentar la cuestión de alquileres para vivienda o alquileres habitacionales. Así que bueno, esto es un pantallazo muy sintético, traté de ser lo más breve posible para no aburrirlos del proyecto de ley. En cuanto a lo que es, insisto, todo lo que fue esto de la ley de alquileres, nadie me lo tiene que contar porque lo viví, me tocó en varias oportunidades hablar con secretarios de la Nación para el tema de viviendas, también del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputados, legisladores, ministerios, de todo tipo. Pero bueno, acá estamos. Yo no sé si hay preguntas por YouTube. Como no son muchos los inscriptos, no pudimos meterlos a todos en esta sala, pero bueno, Ale, no sé, vos dirás si hay algo por ahí. Sí, doctor, excelente ponencia. Ahora paso a transmitir algunas de las consultas que tenemos por el chat de YouTube. Bueno, ya les agradecemos a todos. Meta. Bien, vamos con la primera consulta de Molina. Doctor, buenas tardes. ¿Qué aconseja usted hacer en el mientras tanto hasta que deroguen o modifiquen la ley actual? Bueno, lamentablemente la incertidumbre es lo peor que hay. Y la verdad que este proyecto puede ser que salga en 2 meses, en 2 semanas, como puede ser que no salga. Entonces, yo lo que aconsejo es primero, aquellos propietarios que tienen inmuebles para alquilar para vivienda, que los pongan, porque me parece que también hay una responsabilidad social en esto. Entonces, tal vez esperaría una semana más, no mucho más, y ya tomaría la decisión. Y está pasando algo que también, si nos están mirando inquilinos, que yo se los voy a recomendar, porque está habiendo un gran problema. El problema no es bueno, la actualización, miren, 2 años o 3 años, los que alquilamos sabemos, yo he alquilado y alquilo oficina, que es un problema el tema de las renovaciones. Si está pasando que es tal el desajuste que han hecho y la desproporcionalidad, y estamos en un 115 de inflación anual, que muchos propietarios le están pidiendo al inquilino si voluntariamente quieren actualizar. Yo lo que recomiendo es que si pueden, que se muestren abiertos, porque después, a la hora de renovar, los propietarios lo que quieren son buenos inquilinos y un inquilino tiene un buen propietario. Entonces no es algo descabellado a que te llame un inquilino a decir, che, esto quedó reatrasado, porque si no después va a ser difícil que renueven esos inmuebles y va a ser difícil además, a la hora de la renovación va a estar tan desajustado el contrato, los que están... que van a sufrir un aumento que va a ser inalcanzable. Entonces, es una problemática que está ocurriendo. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de González Albani. Buenas tardes. En el caso de una prórroga del alquiler por 6 meses, ¿qué documento hay que firmar con el inquilino? No, hacer una buena adenda de prórroga. El plazo de prórroga 6 meses es razonable. No es razonable cuando se hace por 2 años, ¿entiende? Pero bueno, 6 meses es lo que es, sí, y especificar que ambas partes voluntariamente quieren prorrogar y prorrogan por 6 meses. La prórroga siempre está pensada puntual para un periodo corto, 3 meses, 6 meses está bien.
Una posibilidad de los contratos que estén venciendo sería ir hacia ahí, a ver qué se defina ahí. Perfecto. Siguiente consulta de Silvia Mateo. ¿Qué dice la ley sobre el depósito que se fija en el inicio al realizar el contrato y su devolución? La devolución, y se mantiene en el proyecto de reforma, la devolución tiene que ser al valor actualizado del canon locativo. Es decir, si yo empecé pagando un precio de alquiler al inicio de la ocasión y entregué 50.000 pesos, y el último mes del contrato, o el último mes antes de irme, pagué ese precio del alquiler del canon locativo mensual, estaba en 120.000 pesos, bueno, la suma que se tiene que tener en cuenta es la de 120.000 pesos. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Puede el propietario cambiar la forma de fijar el aumento mensualmente si no lo fija el contrato firmado? Actualmente, a ver, en donde tenés libertad de ajuste y no hay ningún problema, es en los de profesionales, alquileres de oficinas y comerciales. En materia de locaciones habitacionales, es obligatorio el índice del Banco Central de la República Argentina. Es decir, se tiene que utilizar sí o sí el índice del Banco Central, que es un promedio entre inflación, que es el actual artículo 14 de la ley, que si quieren se los leo. Este es obligatorio, es imperativo, no es puede, es imperativo. Ajuste, los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados los dispuestos por todas las límites. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales, o sea, solamente una vez anual. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que introduzcan error al locatario. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conforme por partes iguales por la variación mensuales del índice de precios al consumidor, IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Esto, acá mataron la autonomía de la voluntad de las partes. Por este artículo, entre los otros también, pero sobre todo por hoy no hay alquileres de vivienda en la República. Clarísimo. Siguiente consulta de Mónica González Puizón. ¿Cómo se firmaría hoy una locación? ¿Se puede poner al referéndum de la nueva ley? No. Hoy por hoy, si firmas un contrato de locación, es tal cual la ley 27.551 y con las modificaciones del artículo del Código Civil y Comercial de la Nación que fueron incorporadas. Genial, consulta de Molina Gustavo. ¿Se puede hacer un contrato por 6 meses en el mientras tanto por medio de alquiler temporario? A ver, es un tema el tema de los alquileres temporarios. Los alquileres temporarios y su actual redacción, hay excepciones al plazo mínimo legal, que es el 1199, no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a sede de embajada, consulado, bueno, si va a decir un embajador o alguien que trabaja en un consulado, viene por un fin, por ese, y bueno, están exceptuados del plazo mínimo legal. Habitación con muebles, con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo de contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. O sea, hoy por hoy el temporario es amueblado, con fines de turismo, descanso, similares. Guardacosas, exposición, ofertas o casos de servicio. O sea, hoy por hoy, ojo con los temporarios, porque la presunción del temporario es que si alguien lo discute, se está simulando, es una simulación ilícita porque sería para evadir la obligatoriedad de la ley de alquileres habitacionales o de vivienda. Además, fíjate que ahí me hablaron de 6 meses, y el plazo máximo es por 3 meses temporarios, actualmente por el artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Espectacular, agarramos una última pregunta ya que estamos por cumplimentar el tiempo estipulado para este evento. Y justo se me corre el chat.
Acá está. ¿Se pueden poner cláusulas como que paga anticipado 12 alquileres y o que se permita una actualización cada 4 meses? No, la de las 4 meses no, porque actualmente es categórico en su actual redacción el artículo 14 de la ley 27.551 y que es anual. Si bien tiene una redacción o sea que puede generar confusión, en el proyecto de reforma claramente sí se puede hacer. Pero fíjense en el 1199, el plazo mínimo legal. No se aplica, es el de, un segundito, estamos hablando del, ya voy a llegar, locación habitacional, 1196, fíjense, locación, si el destino es habitacional no puede requerirse al locatario, yo no le puedo pedir al locatario como propietario, ni tampoco como corredor inmobiliario. El pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. En la reforma, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, sin perjuicio de alquileres de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato. Del contrato. Si yo me fijo en la actual redacción, si hoy mismo con el 1199, si voluntariamente, porque viene del extranjero, de Estados Unidos, y porque quiere pagar anticipado todo un año, yo creo que habría elementos para defender ese pago voluntario porque quiere el inquilino. Porque fíjense, si el destino es habitacional, no puede requerirse al locatario. No dice, no puede. No pueden aceptarse pagos anticipados. Entonces, en su actual redacción, habría una venta. Pero bueno, hoy por hoy la mayoría, cuando van a los corredores inmobiliarios, supuestamente, para muchos dicen que está prohibido. Bueno, por supuesto en el proyecto de reforma esto lo aclara bien. Pero son casos concretos. Hay migración a la República Argentina. Tanto gente que se va como gente que viene. Perfecto, muchas gracias. Ahí en el chat les compartí un link para que puedan comentarnos y compartirnos su experiencia en esta charla. Ale Casela, ¿estás por acá entre nosotros para regalarnos unas palabras? Siempre acá muy atento, escuchando toda esta presentación de Jorge, que como decía al principio, la verdad está claro que si hay alguien que tiene el conocimiento al punto exacto de este tema es él. La verdad que Jorge, bueno, nuevamente te agradezco enormemente el tiempo que le dedicaste a esta presentación, a contarnos un poco sobre cómo viene esta situación, sabiendo que acá puede cambiar, como bien lo dijiste, en 2 semanas esto que hablamos hoy, borrón y cuenta nueva, o que no pase nada. Ya pasó, de hecho, Alejandro. Ya pasó porque en un momento se estaba hablando de solamente 2 artículos. Obviamente, este es un proyecto que es mucho más abarcativo y ojalá que sí que avance. Y el agradecimiento es mío. Hace muchísimos años que estoy en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Ya peino algunas canas, pero cuando empecé no tenía tantas canas, así que bueno, yo agradeciendo que me permitieron entrar, asesorar a la Cámara, ya casi 18 años atrás, así que bueno, para mí siempre es un gusto. Y bueno, y con vos además tenemos los cursos también de civil que damos para los administradores de consorcio, obligatorios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires, con una nueva ley para la provincia que crea el registro público de administradores en provincia, así que siempre es un placer. Y aparte es lindo estos temas de alquileres, los de propiedad horizontal, que es algo con lo que convivimos diariamente los argentinos. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Sabés que para mí es un lujo siempre estar trabajando con vos. Es cierto lo que decís, estamos trabajando hace ya unos cuantos años con Jorge en todo lo que son las capacitaciones para nuevos administradores. Este año justamente reformulamos todo el plan de estudio porque la Cámara, seguramente saben, está dictando el curso que habilita para matricularse y ejercer en la provincia de Buenos Aires. O sea, el mismo curso que dictamos se complementó en sus contenidos, de manera que los alumnos que surgen de la Cámara, tanto en Capital como en provincia, pueden inscribirse. Estén atentos si les interesa, es un curso que se da de manera cuatrimestral, lo arrancamos ya a principios del mes de agosto, y vamos a estar seguramente el año que viene dictando
dictando nuevos cursos, más los cursos de actualización, que saben que los damos todos los meses. Tuvimos que duplicarlo debido a la demanda que tuvimos, ahora estamos con 2, con la doctora Diana Sevich y el contador Pablo Schwartz. Así que bueno, quiero invitarlos, como bien dijo Alec, si nos dejan sugerencias, comentarios, para nosotros son súper importantes, estamos trabajando mucho en la comisión de cursos y capacitación, que integro con mi compañera Alejandra Alvide y mi compañero Diego Olfeto, mucho en brindarles distintas charlas. Estamos haciendo por lo menos 5 o 6 encuentros mensuales, justamente para que cada uno de ustedes cuente con las herramientas para poder llevar adelante esta actividad. Y a los inmobiliarios que están presentes, que tal vez medio de costado Grande. propiedad, Los corredores, mis queridos corredores, como mis queridos administradores. los primos Son hermanos. actividades muy importantes y muy estigmatizadas. Y en muchas cuestiones nos complementamos, así que está bueno tanto para los inmobiliarios como para los administradores conocer un poco qué hay del otro lado del mostrador. Así que bueno, dejamos la invitación hecha. Nuevamente, gracias primero a Jorge por la participación y a cada uno de ustedes por sumarse a este encuentro de la Cámara. Estén atentos, seguramente en la semana estaremos ya publicando la agenda de eventos para el mes de septiembre. Así que, Alec, gracias por la moderación, impecable como siempre lo tuyo también. Muchas gracias a ambos y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Que sigan bien. Chao, muchísimas gracias. Adiós.